Estaba tan concentrado en lo que estoy viendo acá y la conversación con el doctor César Rengifo que se nos fue la primera hora del live y no me di cuenta, no, ni siquiera le puedo avisar. Ojalá que vuelva a entrar y sigamos conversando de esta revisión en vivo del nuevo libro de serpientes, venenos y tratamiento médico en Venezuela. ¿Ok? Vamos a ver si... Aquí está el doctor. Ay, está bueno esto. Ya. Doctor, mire, estaba tan concentrado en lo que estábamos hablando y revisando acá que se nos fue la hora del live y no me di cuenta, entonces de repente se cayó. Sí, sí, yo igual, yo dije, "Se acabó la hora". Bien, estaba comentando, uy, acabo de perder la página, ¿no? Estaba comentando que precisamente también hay un hasta cierto punto que es para precisamente los personal médico no especializado. Ajá. Y luego viene precisamente ya algo más en profundidad, ¿no? Con lo que Que son las... son las complicaciones. Sí, porque eso es otra parte que nos dimos cuenta. Muchos, muchos textos llegan hasta lo que es las medidas generales, suero antiofídico, pero no entran en el campo de lo que son las complicaciones. O sea, Claro, porque hay complicaciones y entonces, bueno, esto, claro, entra mucho dentro del campo ya especializado, dentro del cirujano, el nefrólogo, pero es eso, también para que tanto el especialista como el médico general sepa no solamente cuáles son las complicaciones, sino hacia dónde derivar ese paciente en un momento dado, porque en esas primeras 24 horas, 48 horas, ese paciente va a estar en la emergencia. claro. Entonces, un médico general que tiene que saber, mira, vamos a pedirle de una vez la interconsulta a tal especialista porque veo que esto no se está comportando o no está evolucionando como debería estar evolucionando. Claro. Entonces, esta es otra parte que es bien importante dentro de lo que es el manejo ya hospitalario de los envenenamientos. Sí, de hecho lo compilaron también por géneros, ¿no? Que fue primero la parte botrópica, la Quesi, luego Crotalus y por Ujú. último el ápide. El Eh, apio. lo que no veo, no incluyeron aquí colúride. Sí, si tú ves en la primera parte lo que es el uso del suero antiofídico, Ujú. eh, si ves los cuadros, en los cuadros están descritos, de hecho, el tratamiento con suero antiofídico polivalente en colúbrido, que también es algo novedoso, que lo vas a ver muy poco. Sí, es algo novedoso porque de hecho la información que yo manejaba hasta ahorita, hasta hace 2 segundos que me lo acaba de decir, era que el suero antiofídico polivalente no era útil en caso de este tipo de envenenamientos. Bueno, fíjate que uno de los hallazgos del doctor Alexis en el laboratorio de inmunoquímica ya en la Universidad Central es eso, que muchas de estas fracciones se comportan y tienen determinantes proteicos muy similares a los venenos de Mapanares, de Crotalus. Entonces, de cierta manera, el suero antiofídico polivalente protege y ayuda en esos casos. Interesante, muy interesante esto. De, Entonces, en esa primera parte del uso del suero antiofídico, vas a ver que en el cuadro está justamente el tratamiento de no solamente de los colúbridos, sino de la laquesis, porque aquí no hay suero específico. ujú. Y de De hecho, hecho, aquí está el diagrama para colúride. ajá, Ujú. y que porque
Claro, eso no se maneja como un envenenamiento severo, Ujú. por lo menos en el país no está descrito hasta ahora un envenenamiento severo por colúbrido que ameritaría un tratamiento más allá de esta primera parte. Claro, Quizás en un futuro, si se describen casos, entonces, bueno, uno revisará la descripción de los casos clínicos y entraremos más en profundidad en ese tema. Pero aquí ujú. en Venezuela, de hecho, no hay descrito ningún tipo de muerte como consecuencia de un envenenamiento por colúrido. Sí, y también incluso algo que no había visto en la primera edición, si mal no recuerdo, es esta parte que dice control de laboratorio y seguimiento. Ajá, Esto eso está también. interesante. Y son que, que, que han ido sobre la experiencia profesional de, porque uno como toxicólogo tiene que hacer lo que se llama el seguimiento de los pacientes a distancia. Entonces el paciente para decir algo que está en Barquisimeto y lo llama a uno, mira doctor, hay un paciente así con estas características, uno le dice, ok, haga esto, 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 en lo que tenga los resultados, me llama, vemos los resultados, ponle tantas viales de suero antiofídico bajo estas condiciones, pero entonces viene esa otra parte, ¿qué hacer después de 24 o 48 horas? Claro, Entonces, hay que, porque tú necesitas, o el médico necesita tratante, un parámetro para decir, este paciente se puede ir con observación para su casa, o este paciente ya lo puedo sacar del área de emergencia y pasarlo al área de hospitalización, claro. donde lo sigo evaluando, pero no desde un punto de vista tan cercano como el paciente que está en observación en la emergencia. Doctor, Entonces, un poco pretende ujú, que el médico tenga ciertos elementos para tomar esas decisiones, pues. claro. Fíjese, le quería dar una idea para lo que sería una tercera edición, ¿verdad? Que sería muy interesante incluir. Y sería también el tema de mordeduras por serpientes no venenosas de dentición a glifa, pero con complicaciones de infección, que sí ocurre. Mucha gente piensa que porque el animal no es venenoso, no nos puede pasar nada. Y yo estoy seguro que usted más de una vez ha visto algún caso que, si bien no viene asociado con envenenamiento, sí viene asociado a que estos animales tienen bacterias en la boca que pueden ocurrir algunas situaciones que sería interesante, como le digo, meterla también en algo como esto en una tercera edición. Fíjate, ya eso es algo que lo voy a anotar aquí, porque sí es interesante y además porque cuando tú ves serpientes grandes como una Eunectus, o sea, el daño que puede hacer es importante. Es importante, Aun sí. cuando el desgarro muscular y la profundidad de esos colmillos puede generar un problema desde el punto de vista infeccioso bien importante. Sí, no, y precisamente si esa mordedura, por el hecho de tratarse de una serpiente no venenosa, no es correctamente sanada, puede traer complicaciones de importancia. Sí, Y es lo que y, muchas veces las personas, incluso me incluyo, yo cuando estaba más joven, yo decía, eso no me va a pasar nada porque eso no tiene veneno. Pero, pero sí, y ya uno cuando va adquiriendo cierta madurez, es que uno se da cuenta que, oye, no tendrá veneno, pero tiene bacterias en la boca. claro, y sobre todo lo que son los envenenamientos, perdón, las mordeduras a nivel de mano. Ujú. ¿Por qué? Porque en la parte anterior de la mano está todo lo que son los tendones y los nervios. Entonces, al final, una infección a ese nivel, un absceso a ese nivel, te puede dejar una limitación funcional de la mano para siempre. A pesar de Así que es. ahí no participó ningún veneno, pero la lesión, al igual como si fuera un accidente, pues un accidente con una pieza de hierro, algo así que Sí. traspasa la piel
obviamente que te puede, hay ciertas medidas y tienes razón, es bien Fíjese, interesante porque hay ciertas medidas básicas que hay que tomar al respecto. fíjese que yo lamento mucho no haber podido documentar un caso de, incluso esto sucedió en las Mercedes, en Caracas. Hay una zona precisamente en las Mercedes donde pasa una quebrada. Ujú. Esa quebrada pasa justo por donde está Conatel, un poco antes, ¿ok? Sí. Y hace unos años yo estaba por la zona, estaba transitando por ahí y veo que una persona había, había agarrado una boa constrictor. Y me acuerdo que cuando veo el animal estaba hediondo a aguas negras, porque obviamente en esa quebrada lo que pasa es aguas negras, y se ve que había estado alimentándose porque estaba bien robusto, ¿ok? Y yo agarré y le dije, mira, yo sé que a lo mejor tú piensas que el animal no es peligroso, pero no te vayas a dejar morder, porque la cantidad de bacterias que debe tener ese animal de lo que se ha estado alimentando en esa quebrada no debe ser nada bueno. El tipo no me paró bola, y discúlpeme que lo diga en criollo, pero fue así. Y el animal lo mordió. Casualmente, mi ex esposa, el papá tenía una clínica ahí cerca, y el señor fue con una infección que la mano parecía prácticamente que se le había podrido completamente los tejidos a nivel superficial, y eso iba para peor. Yo Claro. lamento no haber reportado eso en fotos. Tengo la anécdota, pero lamentablemente no lo reporté en fotos porque de verdad que fue un caso que es increíble que un animal tan carismático como la boa constrictor, cuando precisamente lo encontramos en lugares como estos, pueda llegar a tener una carga bacteriológica en la boca tan importante que pueda precisamente llegar a perjudicar de tal manera a la persona. ¿Sí? Y lo otro que hay que recordar, que ellos están en la tierra. Ujú. Y entonces ahí pueden perfectamente tener una microbiota bacteriana en la boca totalmente diferente a lo que es de la piel. Así es, Entonces, mientras la piel esté intacta, tú te va a defender, pero en el instante que un colmillo rompe esa piel, ya perdiste todo tipo de protección y esas bacterias van a ir hasta tejido subcutáneo de una así es, vez. así es. No solamente por la profundidad del colmillo, sino por el trauma que va a ejercer él con la presión y sobre todo una boa o un ectus con la fuerza que tienen estos animales. Claro, que de hecho eso sí aprovechando que estamos conversando del libro, me gustó que incluyeran en las generalidades algunas fotos en este caso creo que son de Juan Carlos López. Uy, ¿dónde está? Que precisamente está la dentición, ¿no? De las serpientes. Sí, Bueno, un cráneo. mejor no la muestro para que compren el libro, doctor. Para que queden con la curiosidad. Para que queden con la curiosidad. Fíjese, doctor, entonces, ya después de todo esto que hemos comentado, viene precisamente una parte de bibliografía que también se agradece bastante, ¿ok? Se agradece bastante porque precisamente eso le da referencia a todo de dónde salió precisamente la información que aquí se comparte. Sin embargo, sin embargo, eh, le, le quería precisamente hacer una sugerencia. Hoy en día también se están tomando informaciones de este tipo complementarios de páginas web. Y no lo digo solamente por la mía, sino porque hay varias páginas web que valdría la pena referenciar incluso como curiosidad general para las personas que precisamente lo vean en el libro y digan, oye, vamos a visitar este sitio. Por ejemplo, hay muchas personas que no conocen a Reptile Database, y una fuente de información a nivel de taxonomía y de precisamente de clasificación
de especies súper importante a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso sí, me faltó aquí en la parte bibliográfica, algo que se pudiese incluir para una tercera edición, ¿no? Luego viene algo que yo aprecié muchísimo en la primera edición y se repite aquí en esta segunda edición, la cual incluso tengo que actualizar porque en mi página web me pareció súper importante compartir esta información porque no todos tenemos acceso a, al libro, ¿no? Y me pareció súper importante compartirlo como información general, que es precisamente los centros de atención a nivel nacional. De hecho, lo que está colocado en mi página web viene precisamente de esta primera edición que ustedes hicieron y está referenciado precisamente de que de ahí fue que se extrajo esta información. Es algo que prácticamente nadie sabe, ¿ok? Ajá, Todo el mundo piensa que nada más es el hospital de Coche donde pueden hacer algo y resulta que no. O sea, hay una red de centros de atención nacional que no vamos a entrar en detalles cómo están funcionando porque obviamente todos sabemos la realidad del país, pero es importante tenerlo como referencia. claro. Entonces, eso nuevamente lo valoré muchísimo de tener este libro y más aún, algo que yo creo que yo porque obviamente, de hecho tuve la oportunidad una vez en Quimbiotech, fui precisamente invitado para, para precisamente dar un asesoramiento en cuanto a información que debía ir incluida en esta planilla que tenemos acá. Ajá. Esto ¿Qué? yo tuve la oportunidad de verlo solamente en esa reunión de Quimbiotech, donde me dieron esta planilla para revisarla. Me dijeron, mira, Luis, ¿qué información piensas que debería incluirse? O sea, se hizo una revisión incluso a nivel estaba el doctor Alexis Rodríguez Acosta, estaba el doctor Mota en esa reunión en Quimbiotech y, y yo más nunca había visto esta planilla y de hecho muy poca gente conoce esta planilla porque es de uso médico, obviamente, ¿no? Pero Exacto. precisamente esta es la planilla que usan para registrar en los hospitales los casos de envenenamientos por serpientes. Entonces, esto que ustedes lo incluyeran acá me pareció un regalo muy, muy generoso de su parte porque nadie las conoce. Nadie sabe cómo se registra un envenenamiento en el hospital. Y fíjate que es importante porque esta planilla es lo que ha permitido, claro, y volvemos al tema que ahorita la información no es tan fluida como quisiéramos, pero que en algún momento va a volver, que esto es lo que ha permitido que los envenenamientos ofídicos puedan ser sacados dentro de las estadísticas epidemiológicas de ese gran saco que lo que era envenenamiento ofídico y otros animales. Entonces, porque antes de la elaboración de esta planilla, en lo que eran las estadísticas del Ministerio de Salud, tú ves dentro de tu clasificación, existían los envenenamientos, pero era envenenamiento fídico y otros animales. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Para ponerte un ejemplo del hospital de Coche. En el hospital de Coche se manejan alrededor, o se manejaban, no sé cómo estarán sus estadísticas ahorita, pero alrededor de 100 envenenamientos físicos al año, pero manejaban 400 envenenamientos por escorpiones. Imagínense. Metes eso en un solo número, entonces empiezan los envenenamientos físicos a quedar relegados, pues. Y ni Claro, hablar de lo que es por un envenenamiento por abeja, que, que es además por temporada. Entonces, claro. esto lo que permitió que ahora el envenenamiento físico tenga su espacio propio dentro de las estadísticas del Ministerio Epidemiológico y permite, una vez que tengamos otra vez acceso a toda esa información, poder empezar a ver los sitios donde hay más, que además le va a servir a mucha gente, no solamente cuáles especies Sí. están ahí involucradas, sino
las De pruebas hecho, geográficas de donde hay hecho, más envenenamientos en el país. una de las cosas que yo quería compartir precisamente en mi página, doctor, y de fuentes fiables, pues de personas como usted o en el caso como el doctor Mota, era precisamente, muchas veces llega la famosa pregunta, tanto al grupo como por internet o por email. ¿En dónde ocurren más envenenamientos ofídicos? ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas personas se salvaron? O sea, ese tipo de preguntas obviamente solamente se pueden lograr es a través de una estadística. Claro, Y lamentablemente yo no he tenido acceso a esas estadísticas y me dicen incluso los mismos médicos, es que ni nosotros tenemos acceso a esta estadística, porque si hubiese por lo menos acceso a esa información, uno la podría de repente compartir incluso en la página web y como cultura general, pues, no como sí, algo de difamación de, ay, en Venezuela están sucediendo tantas cosas, no, sí. sino Fíjate, como algo interesante de carácter informativo que permita a las personas saber qué, cuáles son ese número de accidentes y cómo se manejan, etcétera. fíjate lo siguiente, el último reporte que yo tuve acceso fue en el 2014. Ujú. Entonces, y porque antes, todos los años, al finalizar el año, el Ministerio de Salud sacaba lo que era el reporte epidemiológico y de estadística del ministerio, donde estaba estado por estado. Ya, Y era ese tipo porque no era solamente envenenamiento físico, tú puedes ver ahí mordedura de perro, que es otra de las categorías, o gripe. Entonces, tú podías, era interesante porque como tenía estado por estado, de hecho municipio por municipio, yo podía claro. hacer comparaciones dentro del estado o comparaciones de municipios, poblaciones. Uno podía trabajar muy bien con esas estadísticas. El último reporte epidemiológico, que de hecho no salió público, fue el del 2014, Ya. que la información existía, porque fíjate, es algo, no es que la información no existe, la información está allí Ujú. porque yo llegué a conocer las personas que trabajaban en ese departamento y ellos siguen laborando y siguen porque eso es parte de lo que es el reporte epidemiológico semanal y mensual de los distritos sanitarios. La Así es. información existe, lo que pasa es que el anuario del ministerio no salió, entonces no tenemos acceso a la información. En Ya. algún Una, momento, una, una de las cosas que me gustó incluso de poder apreciar esta planilla en el libro es que empieza a verse justamente aquí algo de terminología. Lástima que no enfoque bien aquí, pero dice envenenamiento fídico y no emponzoñamiento fídico. del doctor Alexis Rodríguez desde hace muchísimos años. Sí. Entonces, Entonces, de aclarar, sí, entonces bueno, y esta es la manera, o sea, repetirlo y repetirlo hasta que empieza a ser parte del léxico común de todas las personas. claro, claro. Fíjese, Lo luego de, que luego de esta ficha clínica, entonces ya tendríamos prácticamente el final del libro, que tiene una parte de axiomas, ¿ok? Que es precisamente, está bien especificado esta parte de lo que es ponzoña, veneno, antivenina, suero antiofídico, pero algo de apreciación personal. Yo creo que ustedes, los autores, tienen más importancia y han debido estar al principio y no al final del libro. bueno, Por último eso, fue que tenemos aquí a los autores. Para una bueno, en tercera eso, edición, quisiera ver primero a los autores, quienes nos están precisamente contribuyendo con esta información tan buena. ok, bueno, lo tomaremos en cuenta de Ujú. ponerlo en la primera parte del libro.
Sí, como referencia a quienes están participando en el libro, pues, para que Sí. las personas sean tomadas en cuenta. Le quería hacer un último detalle del libro, ¿no? Ya para una tercera edición, como le digo, esto está bien, tiene un listón muy alto de superar, pero estoy seguro que se puede, ¿ok? Eh, Hay una parte que me está faltando y es esa parte de agradecimiento que tienen los libros, ¿ok? Que por X, Y o Z, siempre en todo tipo de trabajo de este calibre, siempre hay muchas personas involucradas y para esas personas que de alguna u otra forma están involucradas, siempre esos agradecimientos significan mucho, ¿ok? Entonces, eso se lo dejo como observación, doctor, que me hubiese gustado ver a quienes también, aparte de los autores, le agradecemos toda esta colaboración. Y más que todo, porque Claro, sé que hubo varios involucrados porque precisamente en las fotos está precisamente algo importante, que es precisamente quién contribuyó con la foto. Entonces, obviamente, en este tipo de cosas el hecho de que esté precisamente unos agradecimientos incluidos significa bastante tanto para el lector como para el que contribuyó con el material, ¿no? Y por último, este, pienso que si bien la fotografía está bastante completa, bien diagramado incluso y todo, me faltan un poco más imágenes e incluso más participantes que sé que tienen muy buena fotografía, que estarían encantados de contribuir con ustedes, como es el caso de Juan Pablo Díaz Parra, Luis Merlo. Me incluyo dentro de ese grupo incluso con fotografías que ustedes necesiten para una próxima edición. De verdad que con todo el cariño, sé que tanto ellos como nosotros estaríamos encantados de colaborar con ustedes. ¿no? Y Entonces, y gracias por el ofrecimiento. De hecho, gracias porque ahorita tú eres mis ojos del libro, porque mi edición no ha llegado todavía. ya, El- Tú tienes la primicia. Este, sí, que además, lo que enriquece este libro son las fotos. así es. Porque además son fotos inéditas, fotos originales y mira, encantado en un futuro sí, perdón, nos contactaremos porque eso es lo que nutren este tipo de obras. Además, Ujú. pienso que hay que seguirlo, tiene que seguir creciendo, Claro, que pase a ser un libro de referencia, no solamente nacional, que ya lo es, sino un libro ujú. de referencia en otras latitudes, donde no solamente los autores, sino también ese tipo de personas que contribuyen, pues los fotógrafos, Claro, los, los que ponen su trabajo de investigación, todo eso, porque es al final lo que le da carácter y lo que nutre estos libros y que claro, le da su trascendencia. claro. Bueno, doctor, fíjese, yo con mucho cariño he hecho este live precisamente para comentar de su bebé, el cual lo hice incluso con la mayor objetividad, porque una de las cosas que yo quiero o sea, que entienda todas las personas que nos están viendo, que no se trata de una cosa de compañerismo, el decir esto vale la pena. No, se trata de ser objetivos y que en realidad han hecho las cosas bien acá y es un material que realmente vale la pena, precisamente el esfuerzo de tenerlo. Y traté de ser precisamente objetivo en ese sentido, ¿no? Incluso hablando un poco sobre el material del libro, lo que me pareció, mi impresión como usuario del libro. Y de verdad que yo estoy muy contento con él. Y como le digo, las sugerencias me da mucho gusto podérselas dar directamente para ya una tercera edición esto siga creciendo y siga cada vez mejor. De verdad que muy contento, doctor, con este material. Por Fíjese, voy a yo, aprovechar, antes de que terminemos,
sé que hubo muchas personas que durante el live estuvieron haciendo preguntas, pero no quería interrumpirlo, sino quería dejar las preguntas para el final. Entonces los que nos están viendo, nos pueden repetir las preguntas o yo puedo ir contestando las que me acuerdo, ¿no? ¿Usted me iba a decir algo, doctor? Que muchas gracias por este live, porque sí, es un material que justamente la semana pasada, que hay una pregunta que vi por allí para empezar a contestar un poco eso, que cuando íbamos a dar unas charlas en Vargas, vi por ahí a alguien que escribió. Ya, Justamente estaba hablando eso con Luis Fernando, que una vez que ya la movilización en el país se normalice un poco, la idea es eso, pues, ir a empezar a dar charlas técnicas en otras ciudades, en otros lugares, para ir difundiendo la información. Porque claro, eso, algo que hemos visto es que este campo ha quedado un poco rezagado, incluso en las escuelas de medicina, donde no se le está dando la importancia que debe dársele porque, ¿qué ocurre? Estos jóvenes recién graduados, ¿dónde van a hacer sus primeros ensayos? En las rurales, en claro. estas culturas, y es la persona que sobre todo necesita este apoyo y este tipo de referencia para salir airosos de un trabajo de un año en un espacio rural, pues. Claro. Fíjese algo, doctor, yo quería hacerle una pregunta. Esto es una curiosidad mía, ¿no? ¿Usted cree que en esta área lo que es el médico toxicólogo, el que precisamente tiene que, eh, de alguna forma, atender estos envenenamientos, estos accidentes ofídicos, no sé exactamente, y por eso es la pregunta, ¿no? O sea, no sé exactamente cuál es la instrucción que el médico como tal recibe sobre la parte de herpetología, pero, o sea, eso por un lado, ¿no? Saber qué tanta información el médico recibe como instrucción preliminar a ser toxicólogo o a ser médico que atiende este tipo de casos, y si usted consideraría que sería importante dentro de la medicina que los médicos por lo menos tuviesen algo básico en cuanto a las especies de cada país y el hecho de atender envenenamiento físico. Sí, el espíritu de este libro detrás de tanto la primera edición como esta es eso. Los médicos deben poder a muy grosso modo reconocer una serpiente, Ujú, sobre todo las serpientes venenosas de su región, claro, porque deben estar en capacidad de poder hacer eso. Y muchas veces la persona dice, no, porque y que me han comentado, ¿y para qué la voy a reconocer si igualito el suero es polivalente? ujú, Yo le digo, si es cierto que el suero es polivalente, el manejo del paciente es diferente, porque claro. la característica de ese envenenamiento no es solamente ponerle el suero, sino es que hay otras medidas que hay que tomar paralela a ese tratamiento. Entonces eso va a depender mucho de qué estoy viendo yo ahí clínicamente, pues. No, y que el hecho de precisamente por lo menos no decir que reconozcan a cada una de las especies, pero por lo menos saber diferenciar una especie realmente venenosa de una no venenosa, ¿verdad? Pienso que les ayudaría muchísimo porque más de una vez ha pasado que llegan a la emergencia con el animal o en la mano o en un frasco. Sí, Entonces, mire, me mordió esto. Ay, ¿eso qué será? ¿Será venenoso o no será venenoso? Bueno, por si a las moscas vamos a meterte suero antiofídico. O sea, son muchas cosas que pueden pasar en una sala de emergencia y viéndolo no solamente en Venezuela, pues de hecho, hace unos años en Animal Planet creo que pasaban un programa que se llamaba Emergencia Veneno y eran, ajá, y eran casos precisamente de personas que llegaban muchas veces con el animal y el doctor Sean Bush, que se hizo muy famoso, tiene un conocimiento
sobre las serpientes de su región bastante importante, incluso entrenando a otros médicos. Ajá, dime qué especie es esta. ¿Por qué esta se llama así? O sea, eso me pareció muy importante para el personal médico que trabaja en un área de emergencias con estas cosas, ¿no? Fíjate, yo no sé si ellos seguirán siendo eso, pero el Instituto Butantan en Brasil hizo en los años 80 un trabajo bien interesante que no solamente en las medicaturas, sino por ejemplo en las oficinas de correo, en muchos sitios públicos ponían los infogramas de las serpientes de esa región. No solamente las venenosas para que la persona se familiarizara con ellos, sino por ejemplo de las especies protegidas, como la clelia. La Claro, clelia clelia en Brasil está protegida, es una especie protegida. claro. Entonces, pero, ajá, tú hablas aquí, incluso con un campesino, y le dices clelia, lo que sea, y no está claro, pero si tú empiezas, Así que es. cuando va a la judicatura la ve, cuando va a la oficina de correo la ve, cuando entra a otra oficina la ve, entonces como que se van familiarizando con esa herpetofauna de su región Ujú. y hay muchas cosas. Sí, Entonces, pienso que también es un trabajo que uno podría a posteriori, de alguna manera, incentivar que ese tipo de trabajo se dé para claro, empezar. Lo mismo que los serpentarios, para que las personas, más allá de ser un sitio donde divertido, es un sitio donde también es educación, donde los niños las conozcan, vean y se vayan familiarizando con eso. claro. Como era el famoso autobús de Coro. Ajá. No sé si llegaste a conocer No llegué a conocerlo, lamentablemente, pero sí escuché bastante de él. ese autobús Sí, era eso. genial. Y Bueno, además el profesor era hoy, era un personaje. exacto. Sí, yo escuché bastante historia, de hecho, de él. Bueno, doctor, misión cumplida por acá, revisado, recomendado para todas las personas que puedan adquirirlo. Una de las cosas que nos habían preguntado era cómo adquirirlo. Bueno, y de hecho me lo preguntaron mucho, ¿cómo lo adquiriste? En mi caso, yo ahorita no estoy en Venezuela y lo solicité a través de Amazon, ¿ok? Y lo mandé a traer para acá, para donde yo estoy, en Ecuador, y así fue que lo recibí. No hay versión digital, está solamente la versión impresa y yo voy a de todas maneras a seguir compartiendo el enlace de Amazon donde está este material y donde lo pueden adquirir, ¿no? Sé que para muchas personas, sobre todo en Venezuela, es un poco difícil el tema del costo de cuánto sería adquirir el libro por un tema de ya que se nos escapa a todos de país. Pero de verdad que el que pueda obtenerlo, lo recomiendo. No se va a arrepentir de tener el material y bueno, ojalá podamos tener este material de acceso ya directo en Venezuela, ¿no? De hecho, una de las cosas que había comentado es que el libro aquí nos dice dónde está hecho y la fecha de publicación. Entonces, esperemos que muchas personas lo puedan adquirir y que lo disfruten tanto como lo he disfrutado yo. Bueno, muchas gracias, Luis, de nuevo por este live sobre el libro, tus comentarios, que los aprecio muchísimo porque, bueno, tú eres también un personaje de este mundo de la herpetología muy respetado, además con tu página de Serpientes de Venezuela que marcó un antes y un después, porque muchas Muchísimas veces gracias. las personas también lo preguntan, mira, ¿dónde puedo? Le mando el link de una vez. Buenísimo. Eh, lo que te comenté la otra vez, vamos a ver cómo organizamos un grupo
para que se pueda comprar el libro. Si se compra un número de libro, la editorial da un descuento sobre el libro y después buscar la manera de traerlo para Venezuela. Porque Claro, Amazon no está enviándolo para Venezuela. sí. Entonces, hay courier en Estados Unidos que traen cosas para acá, pues Ujú, entonces traer un libro es sumamente costoso, pero correcto. si se consigue un grupo interesado, entonces, bueno, sí, que están contactando, entonces vemos la manera de solventar eso para traer el libro para el país. De hecho, fíjese, doctor, este live ya yo los empecé a compartir en YouTube. Tenemos un canal de YouTube que invito a todas las personas a seguirlo, de manera de que si por X, Y o Z no han podido terminar de ver el live por cuestiones de conexión o lo que sea, el live está en el canal de YouTube. Entonces se suscriben al canal, así apoyan a este canal también, suscribiéndose. Y pueden precisamente ver ya desde YouTube todo lo que hemos conversado en este live y en live anteriores con distintas personalidades que de verdad me ha agradado muchísimo tener en vivo. Hay algunos live que vale la pena acotar, no han salido tan bien como estos por cuestiones de conexión. Han habido live que lamentablemente, bueno, se nos han caído, hemos tenido algunos problemas y cosas, pero igualito yo los estoy compartiendo tal cual y como fueron, porque pienso que es interesante que las personas que no pudieron verlo tengan la oportunidad de verlo entonces ya a través del canal de YouTube, ¿no? Entonces, aprovecho la oportunidad para, para que precisamente los que estén interesados en el libro lo contacten a usted, doctor, y precisamente se pueda, así sea a nivel grupal, poder obtener una copia de este libro fantástico que nos está precisamente compartiendo y bueno, que logren precisamente eso, pues que lo puedan tener en sus manos. Bueno, muchas Ujú. gracias. Fíjese, doctor, ya para ir concluyendo y quería, yo no esperaba hacer este live con nadie, pero eh, al final terminó saliendo bien chévere y agradezco por precisamente haberse animado a compartir nuevamente conmigo. Eso lo aprecio muchísimo. Quería precisamente comentar con el canal que han estado sucediendo cosas a nivel importante de temas de información y sobre todo con el manejo de accidentes ofídicos. Se han reportado varios casos en los últimos días sobre envenenamientos, ¿verdad? Digo lamentablemente porque yo desde hace muchos años conozco el trasfondo de la persona en cuestión, no quiero nombrarla porque no es la idea, ¿no? Pero es un tema delicado el que una persona, la cual pertenezca a un cuerpo de bomberos, se autodomine, o sea, se autodenomine como el autorizado para manejar accidentes ofídicos en Venezuela. ¿Ok? Este tipo de informaciones están saliendo de diarios que ya sabemos la reputación del diario Panorama y del diario El Tiempo y El Pitazo. Mi llamado para precisamente los que buscan precisamente siempre estar informados de buena fuente es que no crean precisamente en este tipo de acto heroico que andan promulgando de esta persona. Esta persona, de hecho, vino a mí más de una vez buscando que yo le facilitara un enlace con Biotech que es la empresa que precisamente fabrica el suero antiofídico, y para conseguirle sueros gratis. Y resulta ser que no solamente por Biotech sino por varias fuentes, luego me enteré de que este héroe, porque se hace llamar héroe, luego de que la persona es tratada, el señor viene y cobra los antiofídicos. ¿Ok? Sí. Algo que me parece súper, súper
grave en el sentido de que prácticamente está estafando a la gente porque él se autoproclama como que él es el único que consigue el suero antiofídico y ya lo he dicho varias veces tanto por Twitter como por las diferentes redes. El suero antiofídico se fabrica en Biotecfar. Biotecfar está en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Ellos no es que no sacan la producción, porque de hecho me consta de que ellos siempre tienen producción. De hecho, ellos tienen una página web donde ustedes pueden visitarlos y pueden consultar. ¿Qué pasa después de que el gobierno compra el 90% de la producción de Biotecfar con los sueros? Eso es una pregunta que se las dejo a ustedes. Fíjate, uno de los, el porqué de esa parte que tú hablas de los sitios de atención, tipo de atención y todos los contactos, viene en parte de conocer a este señor. Yo lo conozco desde que era estudiante del posgrado y sí, de hecho en ese momento era bien difícil porque él a través de esa promoción de que es un héroe, no sé qué, él conseguía, porque nosotros no producimos el suero antielapídico, Ujú. y conseguía que se lo donara del Instituto Clodomiro Picado a la Embajada de Costa Rica. Sí, Entonces eso trae como consecuencia de que uno tiene que difundir la información de dónde tú debes ir en un momento dado para una atención que además es gratuita, porque si es cierto que Biotecfar es una empresa mixta, ujú, la distribución de ese suero son para hospitales públicos y la atención, y si ven en la lista, todos los hospitales que están allí son hospitales públicos. correcto, Entonces, la atención antiofídica en Venezuela es gratuita. Y eso es algo que el público debe conocer. Y claro. por eso uno hace tanto énfasis, vaya a este hospital. Sí, ahorita hay un problema de distribución, eso que escapa de nuestras manos, pero Ujú, el punto de todo esto es que esta atención no debe tener costo en los claro. hospitales. Claro. Y de hecho, De hecho lo he mencionado varias veces y le he dicho, si ustedes quieren, no me crean a mí, pero pueden ir sin ningún problema a Biotecfar en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela y usted va a conseguir el suero. Lo va a conseguir. No va a tener problema en conseguirlo. Ah, ¿qué es lo que sucede? Que lamentablemente como todo, y uno dice lamentablemente porque no debería ser así, lo que es la producción del suero antiofídico en un 80, un 90% la compra el gobierno, claro, ¿ok? Y desde hace muchos años, y esto no es secreto para nadie, la mayoría incluso de esa producción va muchas veces para las zonas más remotas del país, específicamente en fronteras, la mayoría. Que no que después de que sale de Biotecfar esta producción, ¿dónde está? ¿Por qué el hospital dice que no la tiene? Entonces, claro, ahí hay un trasfondo que escapa de Biotecfar incluso como productor de suero antiofídico. Entonces, es importante y precisamente como le digo, hago el comentario porque lo iba a hacer de todas maneras estando solo, pero bueno, tuve la suerte de que usted se unió con el live. Y era comentar un poquito de eso, ¿no? Aclarar un poquito la realidad, porque es muy fácil. De hecho, o sea, hace muchos años tuve incluso, no digamos que una discusión ni un altercado, sino eh, un sinsabor, por así decirlo, con este famoso de la prensa de Carlos Sicilia, el actor este cómico, etcétera, que él básicamente por las redes obviamente tiene muchos seguidores y muchas cosas, y empezó a tratar de hacer algo heroico con un tema de un envenenamiento. Y precisamente cuando le traté de hacer las sugerencias, mira, no estás diciendo algo correcto,
la primera respuesta de él fue, es que aquí en Venezuela no se consigue el suero antiofídico, yo tengo que hacer algo. Y cosas así, ¿no? Y precisamente era porque no maneja la información correcta. Y es lo que siempre trato de compartirles a todos los que visitan el canal y los que están pendientes de la página, el grupo, etcétera, ¿no? Entonces, quería compartirles eso. Y bueno, doctor, quería nuevamente darles las gracias por haberse tomado unos minutos para compartir conmigo y hablar sobre precisamente lo del tema del libro ya teniéndolo aquí en físico. Bueno, gracias a ti y bueno, aquí me tienes a la orden. En cualquier Ujú. otro, hacemos otro live de cualquier tema que te pida tu público, que sea interesante. Y estamos en este campo Así para es, difundir conocimiento y que todo el mundo pueda crecer en esta área. así es. Bueno, nuevamente invito a las personas que quieran el libro, contacten al doctor César Rengifo. Ya él hizo incluso un planteamiento de cómo podrían hacer para obtenerlo. Ya que como comenté varias veces, se consigue solamente por Amazon. Y bueno, la invitación es eso, a que lo contacten a usted, doctor, y logren precisamente traerse una gran cantidad de libros para allá y que los disfruten tanto como lo estoy disfrutando yo. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los que presenciaron este live. Estimado doctor, como siempre, un honor. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, buenas noches a todos. Muy Que buenas descansen. noches. Gracias.